Buen día para todos, gracias por acompañarnos aquí en Semana y seguimos escuchando las voces después de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe en un fallo de segunda instancia. Vamos a hablar con uno de sus principales abogados, al doctor Jaime Granados, penalista reconocido en el país. Gracias por acompañarnos. Jairo, muchas gracias por esta invitación y también pues a toda la casa de Semana. Doctor Granados, quisiera ya un poco más pausado después de conocerse la noticia, ¿cuál es su análisis general de la decisión que tomó el tribunal y revoca la decisión de un juez que había condenado a 12 años de prisión al expresidente? Jairo, si me permites, antes de contestar tu pregunta, quisiera hacer un público reconocimiento al trabajo periodístico hecho por la Casa de Semana cuando estaba bajo su dirección la periodista Vicky Dávila y después en la dirección del actual director Yesid y contigo siempre, en la medida en que ha sido la Casa Semana el periodismo investigativo que ustedes han desarrollado, que, digamos, en buena medida ayudó o contribuyó, no únicamente porque ha habido otros medios, pero ha sido muy significativo el trabajo de ustedes para poder abordar temas difíciles de este caso, llevarlo a que los colombianos y la comunidad internacional se acercasen de una manera objetiva, desprevenida, y creo que esa comunicación ha permitido que no solo la opinión pública, sino también voces autorizadas dentro y fuera de Colombia estén vigilando y estén analizando este caso, que sin duda ha sido un hito histórico para nuestro país, para la justicia de Colombia. Frente a la pregunta, evidentemente nosotros en el equipo de defensa que me honro en dirigir, estamos muy expectantes con la decisión, pero siempre confiados en que efectivamente el tribunal iba a dar la razón a nuestra apelación. Ya había un anticipo cuando otra sala de decisión concedió la tutela que le permitió recuperar la libertad al doctor Álvaro Uribe Vélez, ratificada luego por la Corte Suprema de Justicia. Ahí se sentaron las bases de la judicatura mostrando que la jueza Andrea Heredia lo que estaba haciendo era una apariencia de argumentación, pero que en el fondo no había tal. Eran todos subjetivismos, manifestaciones sesgadas, y yo creo que ya la opinión pública también empezó a darse cuenta que ese fallo tenía muchos cuestionamientos por hacerse. Y ya en la apelación de fondo, la sala 19, a quien le conoció el conocimiento de esta apelación, en esa función de revisión que tiene la siguiente, el superior jerárquico de los jueces de circuitos del Tribunal Superior respectivo, en este caso el de Bogotá, entró a hacer un análisis profundo, detenido del caso, en tiempo récord para evitar el fantasma de la prescripción, aunque el presidente hubiera ya renunciado a la misma, Sí. y realmente tomó una decisión que creo que no solamente el país de los abogados, sino el país en general nacional ha recibido con profunda satisfacción, con beneplácito. Es un ejercicio que para la academia y que para la judicatura hay que servir de referente. Hay que aprender de esa sentencia, es de lujo realmente. Y claro, ya entrar a analizar sus detalles, por supuesto, estamos aquí para responder las preguntas puntuales que usted quieran formular al respecto. Sí, doctor Granados, y quiero empezar por las llamadas interceptaciones. Muchos la han señalado como chuzadas ilegales, en fin, para que la gente entienda qué fue lo que pasó y finalmente qué se decidió, porque durante todo el proceso escuchamos a ustedes la defensa que alegaron que fueron unas interceptaciones ilegales, unas escuchas que le hicieron en su momento al expresidente Álvaro Uribe, pero que esto no tenía un sustento legal. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, Jairo, eh, Álvaro Uribe Vélez, como senador de la República, pero también como simple ciudadano, y como cualquier persona incluso, tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones, por vía chat, por vía celular, por vía telefónica, por la que sea. Esa es una garantía que está prevista en los artículos 14, 15, 28 y 29 de la Constitución Política
y que desarrolla convenios internacionales de derechos humanos y está ampliamente regulada en el Código de Procedimiento Penal, tanto en la Ley 600, código anterior, sistema mixto inquisitivo y el actual acusatorio. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba en la Corte Suprema bajo el procedimiento de la Ley 600 del año 2000, eh, haciendo ver que se trataba de un teléfono de otra persona, del representante Nilton Córdoba Manyoma, en una investigación que se le seguía a este representante del Chocó, se dio como número el número del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez, sin que se hubiese verificado que era el de Nilton Córdoba y que era el de Álvaro Uribe Vélez. Y a pesar de las irregularidades de su origen, más fundadas en unas falsedades en las órdenes que se hicieron a partir de un engaño que tuvo, estoy seguro, la Corte Suprema a través de su magistrado Barceló, que expidió unas órdenes creyendo en lo que los investigadores le decían y que no era cierto, esa orden se cumplió y fue interceptado el teléfono celular del expresidente y senador desde el 9 de marzo del 2018 hasta el 9 de abril. Y concretamente la primera escucha que hace el analista, que era del CTI, Óscar Álvarez Muñoz, Sí, fue el 12 de marzo del 2018. Y en el primer, no digo minuto, casi que segundo, los primeros segundos de esa escucha, se dio cuenta que quien estaba hablando no era Nilton Córdoba Manyoma, que era el blanco de la investigación, sino Álvaro Uribe Vélez. Y él, bajo juramento, así lo relata, inmediatamente supo por qué. Porque él contesta a Uribe Vélez, contesta una entrevista que le hace una emisora radial, se dirigen a él como presidente y está la voz inequívoca de Álvaro Uribe Vélez que todos los colombianos identificamos. Así que inmediatamente él informa verbalmente a sus superiores lo que había ocurrido, lo hace luego por escrito el mismo día y a los 2 días, 14 de marzo, a las 9:30 de la mañana, se dirige a la Corte Suprema donde el magistrado auxiliar para explicarle lo que había pasado. Y lo que debía esperarse era que la Corte ordenase inmediatamente que se cesase esa escucha y se destruyese lo que se hubiese escuchado. No, lo dejaron seguir, que tenía que seguir escuchando. Así lo hizo claro. en un total de 118 ocasiones hasta que al final, 9 de abril, ya cesó. Pero no solamente se extendió, sino que después, simulando que era un hallazgo inevitable, se utilizó para incriminarlo equivocadamente esas conversaciones y fundamentar este caso. Es decir, aquí hubo múltiples errores en esas llamadas popularmente chuzadas que se cometieron y que todo esto quedó establecido plenamente en el juicio y que a pesar de que así quedó establecido, a pesar que nosotros trajimos las pruebas en ese sentido al juicio y a pesar de que la fiscalía no lo hizo, la señora juez Sandra Heredia rechazó nuestra petición de exclusión y utilizó esas grabaciones de manera indebida. Y eso es parte de la apelación, del motivo de apelación, y que el tribunal a resolver nos Y da la eso sirvió razón, para la condena de primera claro, instancia. y el tribunal nos da la razón, establece que que estuvo indebidamente interceptado, que no caben interceptaciones por error y que debían excluirse esas interceptaciones por respeto a la Constitución, artículo 29, que establece Sí. que toda prueba obtenida con violación del debido proceso debe ser declarada nula de pleno derecho y conforme al artículo 23 de la Ley Procesal Penal 906 del 2004 debe ser excluida como tal. Eso fue muy importante lo que ha dicho el tribunal. Creo que no solamente para el caso de Álvaro Uribe Vélez, sino para cualquier persona, es importante que se respete esa inviolabilidad de sus comunicaciones. Y aquí se ha sentado un precedente muy importante en esta materia para nuestro país y para otros que tienen situaciones que se presentan en la vida cotidiana en donde hay excesos de la actuación policial. Sí, durante todo este expediente de tantos años, tantos folios, tantas entrevistas, aparecen dos testigos que son principales, por decirlo de alguna manera, durante el desarrollo del expediente. Uno, Carlos Enrique Vélez, que por demás la justicia le compulsa copias para que lo investigue, y el otro es el famoso Monsalve, que fue el protagonista, casi la columna vertebral, usted me va a corregir, de todo este expediente y fue el que le hizo serios señalamientos
al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasó con estos dos testigos que son considerados en su momento como estrellas en este proceso? Gracias, Jairo. Efectivamente, entre los múltiples testigos e incluso falsos testigos de este caso, sobresalen los dos que han mencionado. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, también conocido como Pinocho, justamente por ser un reconocido mentiroso, que tiene múltiples procesos por falso testimonio, condenado por autor de masacres a más de 40 años de prisión. Una persona que se presenta como eso, como un testigo mentiroso, que quedó probado en el juicio que él había incriminado falsamente a su antigua compañera madre de un hijo con él, por celos en una masacre, la masacre de Río Sucio, que fue condenado a más de 30 años de prisión injustamente porque él mintió a la justicia. Y él lo reconoció en el juicio. Él mismo reconoció en el juicio de que él había dicho que si él tenía que declarar de que la Virgen del Carmen había dejado caer al niño Jesús, eh, lo diría. Es decir, un menosprecio absoluto, no solamente por los valores religiosos que profesamos muchos de los colombianos, sino sobre todo por la verdad. Y este señor, que mintió olímpicamente, que hace un reconocido mentiroso, la juez Sandra Heredia le da credibilidad y lo utiliza para fundamentar una condena por soborno en el caso de primera instancia. Afortunadamente, el tribunal, frente a nuestra apelación, destaca inicialmente todas las características mendaces de este testigo, y señala críticamente por qué la juez le da valor probatorio a un reconocido mentiroso que debió haber sido desechado como testigo, y ordena compulsar copias para que lo investiguen por falso testimonio. Así que empieza ya a enderezar lo que estaba torcido el tribunal, primero con las interpretaciones ilegales y luego con este testigo. Pero luego aborda, como ustedes bien señalan, al testigo, entre comillas, estrella, Juan Diego Monsalve Pineda, y en este caso el tribunal hace un análisis muy detallado del mismo, en donde primero muestra que le mintió a el representante Iván Cepeda cuando en la entrevista que le hizo en la cárcel, que no era bajo juramento, dijo que él era testigo y había pertenecido al bloque Metro. Cuando las investigaciones de la fiscalía, los testigos que pasaron al juicio y el propio Juan Guillermo Monsalve y su familia, su señor padre y su hermano mayor, reconocen que eso no es cierto. Yo lo confronté, lo contrainterrogué y quedó en evidencia que él no tenía nada que declarar sobre Álvaro Uribe Vélez y que además él realmente no fue parte de ese bloque Metro. Era un adolescente y el bloque Metro realmente empezó a operar fue años después en la región, no en el año, como él decía equivocadamente, en el año 95, 96, sino después del año 2001. Todo eso se probó en el juicio, quedó en evidencia esas mentiras. Y lo que le llama la atención al tribunal no es tanto que Juan Monsalve haya sido mentiroso, sino que la juez haya desoído, no haya querido ver la prueba que lo mostraba como tal. Por ejemplo, en el tema ya no solo de sus declaraciones y su pertenencia a un bloque que no fue tal, sino además sobre lo que ocurrió en la cárcel de La Picota. Y es muy importante resaltar cómo el tribunal tiene cuidado de que, habiendo escuchado la grabación que él introdujo en un reloj espía en La Picota, no se ve en esa grabación, que además está editada, adulterada y todo lo demás, que en ningún momento el abogado Diego Cadena, ni su abogado, el de él, de Monsalve, el señor Héctor Romero, hayan hecho referencia a que le pidieran que faltara la verdad. Ni siquiera se habló de retractación, que el tema de la acción de revisión fue una idea original de Héctor Romero, que luego la retomó en ese día 22 de febrero Diego Cadena, y que, por supuesto, no estaba condicionada a que le faltara la verdad. Todo eso lo analizó cuidadosamente el tribunal en su decisión y mostró que, por tanto, Álvaro Uribe Vélez no determinó a Diego Cadena para ofrecer lo que había ofrecido, porque él se entera hasta el 3 de abril, 39 días después de Sí, eso, fue sino posterior. posterior, sino que además tampoco lo que había hecho en algún sentido Diego Cadena constituía un delito, aunque eso es una materia del tribunal como tal, pero de hacer ver de que no era cierto que en ningún momento se hubiera pedido a este señor Monsalve que declarase algo contrario a la verdad, que no puede considerarse que buscar elementos de prueba por parte de la defensa sea por sí mismo algo delictivo. Ni siquiera
incluso hacer ofrecimientos en la medida en que se mantenga el que se diga la verdad. Y hace una puntualización singular uniendo este episodio con el de Neiva, con el amigo de Monsalve de nombre de Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, Caliche. porque reconoce que este Caliche, que además dijo que había mentido cuando mencionó haber escuchado a los de Álvaro Uribe y bajo juramento ratificó que él nunca la escuchó, el tribunal dice, mire, este señor era realmente amigo de Monsalve, tan amigo era que le recibía alimentos Monsalve antes de estos episodios y después. Y un señor que venía alegando que iba a ser envenenado, que por eso no quería recibir alimentos de la cárcel, que él quería cocinarlo, no le va a aceptar alimentos a alguien de fuera de la cárcel a menos que tenga plena confianza en él, porque está poniendo su vida Total. en juego. Entonces, esa persona que tenía confianza, si decía que le había escuchado a Monsalve antes de que esto había sido distinto, que realmente a él no le costaba y que quería estar arrepentido y quería retractarse, pues ¿cómo Sí. puede ser dicho que eso había sido determinado por parte de Álvaro Uribe Vélez a través de Álvaro Hernán Prada Artunduaga? Entonces, es muy detallado el tribunal, analiza muy bien para concluir que nada de lo que pasó con Monsalve constituye ningún delito, que lo que hubo fue una apreciación totalmente equivocada de la prueba de parte de la juez de primera instancia y por eso exonera de cualquier responsabilidad por considerar que la conducta de Álvaro Uribe Vélez era atípica, es decir, no contraría la ley penal de ninguna manera. Doctor Granados, muy concreto con lo siguiente, pero me parece muy pertinente. Una de las preguntas que se hace el ciudadano del común, la hemos podido recoger en estos días, es cómo entender que una jueza, en este caso, condena al expresidente a 12 años de prisión, la pena máxima, por supuestamente haber en eso considerado que cometió esos delitos. Y ahora un tribunal en segunda instancia, hay un salvamento de voto, pero el tribunal lo que decide es tumbar prácticamente todo la sentencia de la juez y absolver al presidente. ¿Cómo entender Esa esto, doctor Granados? es algo normal en el sistema judicial y procesal que aplica en Colombia el sistema acusatorio. Existen dos instancias. ¿Y por qué existe la garantía de dos instancias que reconocen los tratados internacionales de derechos humanos y que generan una garantía fundamental de todos? Y es que no solamente tiene derecho a ser juzgado por un juez, sino que pueda impugnar mediante apelación esa decisión ante un superior. Porque el superior, que además es un juez de mayor experiencia, que es colegiado, porque son por lo menos tres jueces, tiene la oportunidad de evaluar todo lo que pasó, analizar los cargos de la apelación y verificar si la primera instancia hizo bien la tarea o la hizo mal. Y lo que hizo el tribunal fue verificar que lo hizo mal. Y para eso existe la apelación. Si no, sería un recurso que sobraría. Si se le Claro, dijera, no, usted cuando revise no puede cambiar, ¿para qué revisa? Es porque puede o confirmar o modificar o revocar totalmente como aquí se hizo. Y se hizo porque encontró el tribunal de manera juiciosa. Son 715 páginas, 669 de ellas dedicadas al análisis, de las cuales están en cerca de 2000 párrafos numerados, analizando paso a paso todo el caso. Demostró un estudio fantástico el tribunal, sobrio, mesurado, objetivo, ajeno a hipérboles, ajeno a referencias descalificadoras distintas, demostrar lo que se hizo bien y lo que hizo mal, casi todo mal. Entonces, cuando un alumno hace mal la tarea, el profesor tiene que salvarlo, tiene que ponerle 5 cuando debía quedar con cero. Y el tribunal hizo lo que tenía que hacer. Y eso ha muy ocurrido bien. muchas veces. Y le cito un solo ejemplo porque se acercan Sí, 40 años de la efemérides de esa tragedia del Palacio de Justicia, el Holocausto. Recuerden el caso del coronel Plazas Vega, quien tuve el privilegio de ser su defensor. sí, En una primera instancia fue encontrado responsable. En una segunda instancia se confirmó, aunque con salvamento de voto del ponente, el magistrado Hermes Darío Lara Acuña. Y en casación la Corte Suprema, ante demandas del procurador y nuestra defensa, nos dio la razón y absolvió al coronel Plazas Vega y se hizo sí. justicia. Entonces, esto no es algo que haya ocurrido por primera vez en Colombia, es algo que ocurre a menudo, que para eso existen los recursos, para que funcionen, y si hubiera estado bien hecha la tarea, pues la hubiera confirmado. Como la hizo mal, pues se rajó y por eso le puso cero y eso significó esa revocatoria completa prácticamente de la decisión. Déjeme ir entonces a lo que usted ya ha mencionado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que entendemos, usted nos explicará, es la última instancia en los procesos penales del país. Las víctimas en este proceso, en cabeza del precandidato Iván Cepeda, senador de la República, dicen que la batalla no ha terminado y que esto se definirá allí en la Corte Suprema de Justicia, y por eso van a presentar ese recurso. ¿Qué es lo que puede pasar allá, doctor Granados? ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que se va a hacer allá en esa sala de casación de la Corte Suprema, donde, pues, finalmente, como le digo, llegará el caso del expresidente Álvaro Uribe? Pero es muy importante que los colombianos o ciudadanos y quien vean esta entrevista o lo lean, sepan que efectivamente la garantía que existe a nivel de los instrumentos de derechos humanos, de nuestra Constitución y nuestra ley, es de dos instancias, no de tres. En Colombia no existe una tercera instancia, solo hay dos instancias. Y ya se cumplieron las dos instancias. Es decir, el caso ya fue objeto de lo que establece la Constitución y la ley. Lo que ocurre es que en nuestro sistema procesal particular de Colombia, acogiendo una tradición de Francia, principalmente, reconoce la existencia de un instituto que se denomina la casación, que es permitirle a un tribunal superior rango, en este caso un tribunal supremo como el de Colombia, en Francia hay un tribunal de casación para eso, y en algunos otros países de Europa que siguen esa línea, en donde ese tribunal, caso colombiano, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene la posibilidad excepcional, extraordinaria, de hacer un juicio de legalidad de la sentencia. Es decir, aquí no se va a hacer un nuevo ejercicio de lo que pasó en el proceso, en el juicio, porque no es una tercera instancia, sino que hay un ataque a que la sentencia es ilegal, cometió unos hierros por violar la ley sustantiva, por falta de aplicación indebida de la ley y en virtud de unas tecnicismos fijados por el legislador y por la jurisprudencia de la Corte Suprema, puede eventualmente admitir una demanda de casación si se presenta oportunamente y bien fundamentada, y luego de abrir un debate, tomar una decisión sobre si casa o no casa, es decir, si rompe la sentencia por ser ilegal o la mantiene incólume. Eso, en el evento en que la considere ilegal, nuestro sistema provee que sea directamente la Corte que dicte la sentencia de reemplazo. De no encontrarla ilegal, la confirma y esa pasará a ser finalmente en la de segunda instancia, la que se cumpla. Esto ocurre de manera excepcionalísima Ah, ok. y O sea, eso no es un trámite. necesariamente todos los procesos que llegan allá se admiten. Ni llegan allá porque no se presentan casaciones, ni luego se admitan y luego que al final se decrete la casación. Es una infinitesimal. Que lleguen a la corte no llegan más del 5% de los casos y de esos no llegan ni una fracción muy pequeña a ser finalmente decretada el rompimiento, la casación como tal, porque se haya declarado una ilegalidad del fallo. Pero más aún, y esto es muy importante, lo que mejor defiende una sentencia es la propia sentencia, no es lo que digamos los abogados. El juicio, si se va a hacer Sí. de casación, es frente a una sentencia y la defensa de la sentencia no lo hacen los magistrados que la hicieron. Los magistrados no van a intervenir ante la Corte Suprema. Es la propia Es su fallo. decisión, él se defiende a sí misma. Lo que hacemos los abogados que intervinimos en el trámite, si nos corren traslado, pues es apoyar, a nuestro juicio, la sentencia puede estar bien hecha y Sí. refutar lo que dicen nuestras contrapartes. Pero realmente lo que da más tranquilidad a este caso es la corrección de esta sentencia. Ahora, que Iván Cepeda dice o no dice, miren, no hay que ir más lejos. Él sostuvo su carrera política, que le iba a ser precandidato presidencial, en contra de Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de haber conformado el bloque paramilitar del bloque Metro en el Guacharacas. Cuando en este juicio, bajo juramento, lo confronto y lo contrainterrogo, Iván Cepeda, bajo juramento, dijo que no le costaba nada al respecto. Y entonces, Entonces, así ha actuado él. Claro, en el Congreso puede decir las mentiras que diga porque allá es inmune, pero allá ante la juez, en un juicio a juramento, no podía mentir y por eso tuvo que decir que no le costaba nada. Entonces, así él ha actuado. Entonces, que él amenace con ahora, hacer lo que quiera. doctor Granados, son muchas voces
Unas están de acuerdo con el fallo, otros no están de acuerdo. Muchos dicen que el fallo hay que respetarlo, otros dicen que respetarlo pero no acatarlo. Pero pues llama la atención varias figuras que han dicho lo siguiente, que no están de acuerdo con la decisión, entre ellas la congresista María José Pizarro, que dice que para la historia del país, Álvaro Uribe quedó condenado. Bueno, yo creo que lo que más le duele a esa izquierda radical es que justamente el gran triunfador ha sido Álvaro Uribe Vélez porque rescató la democracia de Colombia contra los violentos, contra quienes se alzaron en armas contra el Estado. Hay que recordar muy bien la historia. ¿Quiénes fueron los que violaron nuestras leyes? ¿Quiénes se alzaron en armas? ¿Quiénes asesinaron a personas indefensas? Todos los crímenes del M-19 en los cuales participó directamente el señor padre de esa senadora. Para la historia, ellos son los responsables. Álvaro Uribe Vélez ha pasado por la puerta grande como el presidente que salvó a Colombia y así es reconocido nacional e internacionalmente. Y para la justicia, que no puede ser contraria a la verdad real, es inocente y aquí ha quedado plenamente comprobado en este fallo histórico. Son malos perdedores porque no quieren reconocer la verdad, ni histórica ni judicial, pero es problema de ellos. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Doctor Granados, escuchando también muchas reacciones, hemos mirado que hay muchos abogados, incluso penalistas, laborales, civiles, que reconocen y lo han hecho públicamente que no son uribistas, que no tienen partido político, que son abogados, abogados defensores, y dicen que con este fallo gana es la justicia en Colombia, con el fallo del Tribunal de Bogotá. ¿Usted cree que es así? Y aprovecho para preguntarle en lo personal, usted que es un abogado penalista reconocido, con una trayectoria de tantos años, ¿qué le termina significando esta decisión que muchos han dicho, pues marca un punto importante en el derecho penal del país? Así es, la comunidad jurídica y también no jurídica ha valorado lo que ha ocurrido. Colombia, el 21 de octubre y 22, eh, recibió un soplo de esperanza. Los mensajes que he escuchado han sido impresionantes de sentir confianza en que por fin hay justicia en Colombia. Y mis colegas generosamente así lo han reconocido porque esta es una defensa no solo de la persona de Uribe Vélez, sino de el derecho, de la justicia. Uno de ellos, un gran abogado muy respetado, me escribió y me dijo que se sentía tan emocionado cuando el tribunal declaró que excluía por ilegales las grabaciones que no correspondían, que era como haber metido un gol en el Mundial, que tenía esa felicidad. ¿Y es por Mm. qué? Porque es que aquí no se está defendiendo solo una persona, se está defendiendo es la Constitución, la ley, las garantías de todos los ciudadanos, de todas las personas. Pero ha tenido además una proyección internacional. He recibido mensajes no solo de aquí en España, donde me encuentro, sino también de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Panamá, de República Dominicana, de Ecuador. Es decir, esto ha tenido un impacto impresionante. Sí. Pero por encima de todo, yo creo que estará en el análisis de la academia, del foro sosegado, de los expertos en las universidades, de los quienes están en el foro judicial y que practican la profesión, en los estudiantes y en el público en general, lo que significa este hito. Y al final, eh, yo creo que Colombia respira más tranquilo después de esta decisión porque encontró que la justicia en Colombia opera, que la justicia en Colombia actúa a veces más despacio o más rápido y que no porque se hayan cometido errores puedan ser corregidos eh, gracias a estos jueces profesionales, independientes, de carrera, imparciales, que toman decisiones solamente guiados por el respeto a la Constitución y la ley. Sí, doctor Granado, finalmente, ¿qué le dijo el expresidente Álvaro Uribe? Lo escuchamos en una intervención que hizo muy rápido al país, donde lo nombra usted y le agradece, pero ya en la conversación que tuvieron,
¿Qué le dijo? Que podamos saber qué le dijo. Pues, Jairo, pues no quiero pues, afectar la confidencia del abogado cliente, entenderán ustedes, Claro, pero sí puedo, porque me autorizó él que lo dijera y algo lo insinuó, además en sus generosas palabras, la única salida que ha tenido, es que la primera expresión distinta a la que ya hizo pública va a ser a ustedes, a Semana, en reconocimiento del trabajo que han hecho de descubrir la verdad en momentos donde había oscuridad. La función del periodismo es esa, iluminar y buscar la verdad, duélale a quien le duela. Y él lo ha dicho de manera pues, muy emocionada. Está en un proceso de reflexión, de pausa, de análisis. Esto no ha sido fácil para ninguna persona, para ningún ser humano. Él es como cualquier otro. Que claro. sea el batallador, el guerrero que ustedes conocen, el trabajador incansable, no deja de ser, como todos nosotros, alguien sensible. Y en este momento está en ese proceso de reflexión y cuando salga a decir lo que él quiera decir, pues verán a ustedes otra vez a ese guerrero por la democracia, por la libertad de los colombianos, pero que además es alguien muy agradecido por la justicia. Eso es algo que solamente lo puede contar quien lo ha vivido y el presidente lo ha vivido en carne propia y en la carne de su hermano Santiago, quien en diciembre pasado, recordarán ustedes, pues tuvo un Sí, procedimiento absolutorio después de 15 años. Así que son momentos muy personales, muy especiales. Y bueno, la batalla continúa porque la vida es así, no para, hay que así seguir es. adelante. Bueno, doctor Jaime Granados, como siempre, bienvenido aquí a Semana. Le agradecemos por estar con nosotros y entregar más detalles de esta sentencia que fue una noticia no solamente en Colombia, sino a nivel internacional sobre la absolución en un fallo de segunda instancia del tribunal, donde pues básicamente concluye que Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, es inocente. Como siempre, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Semana.